Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de noveno grado. Les invito a que observemos nuestra pantalla y veamos el contenido. Vamos a continuar trabajando con las fichas de contenido. Recuerden que en nuestra última cápsula educativa ya introducíamos lo que eran las fichas de contenido y los tipos de fichas de contenido. Estudiamos también para qué se utilizan las fichas de contenido, pero en este esquema tenemos acá que las fichas de contenido se dividen en tres tipos: la cita textual, la paráfrasis y la ficha de resumen. Esto solamente para hacer una breve remembranza de lo que ya habíamos visto. En la teleclase pasada trabajamos entonces con la ficha de cita textual y también veíamos la estructura que tiene una ficha. Ustedes en su cuaderno ya tienen una ficha, un ejemplo de ficha, y saben que toda ficha tiene un título, que toda ficha tiene un cuerpo o un contenido y que también tienen las referencias. Esas son las tres partes que integran una ficha y que ya lo trabajábamos anteriormente. Observemos la siguiente lámina y vamos también a recordar que en nuestra clase pasada trabajamos solamente con la ficha de cita textual. Y recordemos que decíamos que la ficha de cita textual es aquella en la cual transcribimos la información tal a como el escritor la escribió o la publicó en ese libro. Decíamos también que para identificar una ficha de cita textual debemos ubicar las comillas. Entonces, esta ficha que tenemos acá en pantalla y que también ya la leímos, está relacionada a un libro que se llama Juguemos Pues. Y lo que la ficha nos plantea es lo que aborda el libro. Dice, otros deportes incluidos en Juguemos Pues. Ya les explico que Juguemos Pues es el título de ese libro. Son aquellos que concentran el interés popular y de alguna forma son como descriptivos de la emotividad e identidad nicaragüense. Teníamos ahí el béisbol, el boxeo, el billar. Dice que son deportes nacionales. ¿Por qué? Porque todos conocemos sus reglas y en algún momento de nuestra vida hemos tenido en nuestras manos, ya sea un bate, ya sea un guante o un taco de billar. Incluso hemos dado o tirado golpes a un oponente imaginario. Observemos que esta cita está entre comillas, entonces esta es una ficha de cita textual y aquí vemos que tiene un título que es Juguemos Pues, un libro para todos. Luego el contenido de la ficha, que es la información como tal, y luego las referencias, que son la información de dónde tomamos esa información. Nombre del autor del libro, nombre del libro, año en que se publica y la editorial. El día de hoy les invito a que observemos la siguiente lámina. Vamos a trabajar con la ficha de paráfrasis. Y vamos a partir de la ficha que acabamos de leer anteriormente. Siempre vamos a trabajar con esta ficha. Recuerden entonces que la ficha anterior es una ficha de cita textual. La información la hemos transcrito tal a como está. Profesor, ¿y entonces qué es una ficha de paráfrasis? Lo tenemos acá en el recuadro de la derecha. Dice que parafrasear es hacer una expresión más clara. En esta ficha tratamos de decir lo mismo, pero con otras palabras. Eso es parafrasear. Decir algo que ya hemos dicho, pero decirlo de otra manera, con otras palabras. Entonces, el ejemplo que vamos a leer ahorita está elaborado a partir de la ficha anterior. Vamos a tratar que en esta ficha, o que esta ficha diga lo mismo que la anterior, pero con otras palabras. Podemos utilizar sinónimos, podemos utilizar reiteración, etcétera. Leámosla. Juguemos pues, un libro para todos. Entre otros deportes incluidos en el libro se encuentran aquellos de interés para una gran mayoría y que representan la emotividad e identidad nicaragüense. El béisbol, el boxeo, el billar son deportes de carácter nacional porque todos conocemos sus reglas y en algún momento hemos conocido o compartido algo de ellos. Si nosotros nos vamos a la ficha anterior,
y analizamos el contenido de esta, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo, pero aquí nosotros lo hemos parafraseado. Por eso el título de la ficha, ficha de paráfrasis. Cambiamos las palabras, pero para decir lo mismo. Observen que la estructura es la misma. Y una característica de esta ficha, y quiero que ustedes la anoten ahí, es que si observan no va entre comillas, porque no es una cita textual. Cuando yo cambio palabras, deja de ser cita textual y se me convierte en paráfrasis. Observemos la siguiente lámina y veamos la ficha de resumen. Dice, ¿qué es una ficha de resumen? Es aquella en la que sintetizamos el contenido del texto en forma fiel, sin emitir ningún comentario ni opinión personal. Podemos trabajar con la primera ficha que teníamos, la ficha de cita textual, y elaborar la ficha de resumen. Acá entonces tendríamos que elegir o redactar un enunciado que me englobe, que me sintetice todo lo que decían las fichas anteriores. Leamos el ejemplo. Juguemos pues un libro para todos. El béisbol, el boxeo y el billar son deportes nacionales que se incluyen en el libro Juguemos pues. Estos concentran el interés popular, la emotividad e identidad nicaragüense y todos conocemos sus reglas. ¿Qué hicimos en esta ficha, mis estimados estudiantes? Resumir, sintetizar el contenido de las fichas anteriores. Observen que es un enunciado, dos enunciados un poco más sencillos, más cortos, donde hemos extraído solamente lo importante, las ideas más importantes, y las hemos elaborado o puesto en esta ficha. Vean que la estructura de la ficha es la misma. Título, contenido de la ficha y las referencias. De esta manera hemos trabajado entonces los tres tipos de fichas de contenido que existen. Ficha de cita textual, ficha de paráfrasis y ficha de resumen. Observemos la siguiente lámina en la que se van a quedar con la asignación de la tarea. Vamos a explicar ahí y hacer la diferencia entre la ficha de cita textual, la ficha de paráfrasis y la ficha de resumen. Y por último, quiero que ustedes elaboren una ficha de cita textual a partir de algún contenido que a ustedes les llame la atención, algún tema que ustedes quieran investigar. Entonces pueden elaborar su ficha, ya saben, una ficha de cita textual, una ficha de paráfrasis y una ficha de resumen. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.